Paz y bendición para todos. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Bendiciones abundantes para todos. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Y bueno, mis amados, estamos aquí por las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México, en la cabina de Congregación Bethesda, Casa de Justicia, Casa de Misericordia, directamente para el sur de Los Ángeles, California, a lo que es la cabina central y de ahí a todo este mundo. Bien, mis amados, continuamos aquí en este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá, y seguimos estudiando lo que es Masei, jornadas, estaciones, los viajes del pueblo de Israel por el desierto. Esos 40 años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto viviendo experiencia tras experiencia. Y bueno, sabemos que finalmente entró la segunda generación. Una generación tuvo que perecer en el desierto por la dureza de su corazón y por bueno, todas las circunstancias que se vivieron. Y ha quedado todo esto escrito para enseñarnos a nosotros. Bendito sea el Eterno. Y bueno, estamos llegando hoy a esta estación, a esta jornada que lleva por título Haradá. Así es de que llegamos a Haradá y hay que poner nuestra tienda de campaña, nuestro campamento y bueno, todo lo que conlleva. Bendito sea el Eterno y disfrutar nuestra estancia junto con el pueblo de Israel aquí en esta estación. Así que quiero invitarle que vayamos al libro de Bamidbar Números, capítulo 33. Bendito sea el Eterno. Y mientras usted va para allá su bendita Torah, vamos a hacer tefilá. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Baed. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Gracias, gracias eterno, Elohim, Rey del universo, porque nos permites hoy estar aquí congregados, invocando tu nombre sobre nosotros y escudriñando tu Torah. Pedimos que tú sigas hablando a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que prepares esa tierra, que sea buena tierra, que tú hagas barbecho, que tú hagas arado, para que sea buena tierra y tu bendita palabra, tu semilla, caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para tu honra y gloria. Besén de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Santo es el Eterno. Bien, mis amados, vamos ahí. Miren nada más. Libro de Números, capítulo 33. Mire, entonces, según el orden de las jornadas que hemos estado estudiando, llegamos hoy al versículo 24, donde nos dice, leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach, salieron del monte Shefer, estamos hablando de Ar Shafar, de la hermosura, y acamparon en Haradá. Así es de que este es nuestro texto áureo, nuestro texto de oro, y aquí empezamos. Hoy nos corresponde todo lo que es comenzar con esta jornada, con esta estación, Haradá. Haradá. Así que mis amados Sahim Behayo, sabemos por la palabra del Eterno que todo este peregrinar del pueblo de Israel ahí en el Bamidbar, en el desierto, aconteció y está escrito como un ejemplo para usted y para mí. Bueno, para todos nosotros. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 2, verso 1, es donde en la parte geográfica se ubica esta, como muchas otras jornadas alrededor del monte Seir, según el seguimiento que hemos venido haciendo hasta aquí. Bendito sea el Eterno. ¿Cómo dice ahí? Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Nos dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Aleluya. Entonces, es curioso, mis amados hermanos, que todas estas jornadas alrededor del monte Seir se relacionan unas con otras.
unas con otras. Eso es interesante y es hermoso. Las primeras jornadas recordando o haciendo memoria desde Ramesés hasta Elim, más o menos descendiendo de Egipto hacia el sureste, hacia el sur de la península del Sinaí, corresponde a las jornadas iniciales del camino de todo aquel, ¿cómo se le puede decir? Del que viene, del creyente. Como nos explicó Shelia Yohanan la vez pasada, de los hijitos, a partir de la siguiente jornada, más o menos hasta que el Atam, o la anterior a que el Atam, corresponde a los jóvenes, otro nivel espiritual. Ya después, a partir de que el Ata, cuando se comienza a rodear, valga la redundancia, alrededor del monte Seir, corresponde a los padres y tiene que ver con los asuntos relacionados con el liderazgo, que es lo que hemos estado viendo. Así que todas estas jornadas alrededor del monte Seir tienen que ver con lo relativo al liderazgo. Las últimas dos jornadas que hemos visto o estaciones en las que hemos estado son bastante serias para con el pueblo en relación al liderazgo. Primeramente, recordemos en que el Atá es donde acontece la contradicción de Coré y donde el Eterno trata de una manera severa contra la rebelión y hace saber cómo es la autoridad delegada por él. En la siguiente jornada, la de Arshafar, el monte de Sefer, el monte de la hermosura, tiene que ver con la vara que floreció de Aarón, como una señal de la constitución de parte del Eterno de la autoridad delegada a Aarón. Y también es una lección para el pueblo y para usted y para mí. Y a veces uno podría pensar, bueno, parece que aquí le están dando duro al pueblo, pero hoy hemos llegado a una jornada que es bastante seria. Ahora, en relación con las autoridades delegadas. Ponga especial atención. Ahora en relación con las autoridades delegadas. Si nos pareció serio lo que aconteció en Kelata, en la congregación desordenada, lo que ocurrió en Arshafar, en el monte Sefer, el monte de la hermosura, también fue serio. Hoy nos debe parecer también bastante serio lo que el Eterno revela en esta estación. Bendito sea el Eterno. Hay acontecimientos, mis amados hermanos, que son reveladores. Y hay revelaciones o palabras directas o enseñanzas del mismo Eterno. Jehová, el Eterno, tanto nos enseña por sus enseñanzas escritas, por sus mandamientos, por sus palabras, como por acontecimientos. Y esta vez el Eterno va a hablar. Y la jornada que corresponde hoy la encontramos en el libro de Números capítulo 18, versos del 1 al 7. Estos 7 primeros versículos, según hemos estado haciendo el seguimiento, vamos a encontrar algo muy hermoso y es el temor de Dios. El temor de Dios. Así que vamos al libro de Números, capítulo 18, verso 1. Algunas traducciones muy comunes en la esfera espiritual, en las religiones en el mundo, por ejemplo, la Reina Valera 960, que es muy, muy común, tienen un título para este capítulo. Búsquele ahí. Y se llama o se intitula Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Pero mire, realmente este título no corresponde al pasaje que vamos a leer hoy, a la estación o la jornada que vamos a estar escudriñando hoy.
Quizá un poco más adelante el título en otras jornadas posteriores podría ser apropiado, pero por ahora no. Vamos ahí. Bamidbar números capítulo 18, verso 1. Dice, Jehová dijo a Aarón. Jehová dijo a Aarón. Pausa. Recordemos que los acontecimientos o las revelaciones fueron los que le dieron el nombre a estos lugares en el desierto. Algunos nombres ya existían cuando ellos llegaron allá, otros nombres no existían, pero comenzaron a existir y el nombre nos recuerda o recordaba desde ese tiempo lo que aconteció en ese lugar o recordaba lo que fue revelado en ese lugar. Hoy el nombre Haradá, que es la estación en la que estamos hoy, valga la redundancia, estacionados aprendiendo, eh, especialmente entre el verso 1 y el verso 7 del capítulo 18, nos va a hablar sobre el temor de Jehová. Y quiero invitarte al Tejilín, al libro de los Salmos, al 34, donde se repite esta frase varias veces. Temed a Jehová, temed a Jehová. Tejilín, Salmos 34, el verso 7. Vamos al verso 7 y leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y nos dice, mira, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, dice el verso 9, vosotros sus kadoshim, pues nada falta a los que le temen. Brínquese el verso 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Aleluya. Entonces, ¿qué nos está hablando este Tejilín? Que debemos temer al Eterno. Justamente eso es lo que nos enseña esta estación, esta jornada dentro de lo que es el contexto del trato del Eterno y la revelación del Eterno en relación con la autoridad delegada por el mismo Eterno. Ni no es trabalenguas, ni rompecabezas. Amén. Entonces la palabra Aradá proviene del hebreo, pero también es una palabra semítica o shemítica, que tiene raíces en el arameo, en el acado y en otros idiomas semíticos y significa temor reverente, temor reverente. Ese es el significado de la palabra Haradá, temor reverente. Se refiere al temor de Dios, a ese temor que produce diligencia en las cosas que uno hace para Él, a ese temor que no quiere, ¿cómo le podríamos decir? Tomar de forma liviana las cosas santas. Ese temor que te lleva a ser diligente, aplicado en las cosas que el Eterno te pide. Amén. Después de las lecciones anteriores de Kehelata, y esta lección, después del monte Shefer de Arshafar, hay que aprender sabiduría y la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí no se refiere a miedo, un miedo patológico, no es de eso que trauma. Pero a veces el pueblo, por rechazar el miedo, pensamos que podemos ser livianos para con las cosas del Eterno y actuar sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de prudencia. Pero eso solamente lo hace quien no conoce al Eterno. Es como los niños que juegan con un alambre ahí en sus casas y meten ese alambre en el enchufe de la luz porque no saben que van a recibir una descarga eléctrica. Porque el niño no tiene conciencia, no tiene conocimiento hasta que se encuentra con una descarga eléctrica tan poderosa que lo avienta por allá o lo deja un ratito pegado, dependiendo la circunstancia. Es un ejemplo. Haz de Shalom, que nunca acontezca. Pero mis amados hermanos, en relación con el Eterno es necesaria la reverencia, el temor de Jehová. La bendita Torah dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Así que, mis amados Ajim Behayot, van a ver por qué este título de esta estación, Haradá, de esta jornada, corresponde tan preciosamente con la revelación que se da aquí en el capítulo 18 de Números, del versos 1 al 7, hablando de un temor referente, y aquí aparece el asunto de la responsabilidad de las autoridades delegadas por Jehová. Eso váyaselo grabando. El asunto de la responsabilidad de las autoridades delegadas por Jehová. Así que merodeando sobre este mismo asunto, en las veces anteriores, se trataba del temor que debía tener el pueblo para con el Eterno, en discernir la mano del Eterno detrás de las autoridades delegadas. Pero, pero ahora se le enseña a las autoridades delegadas a asumir debidamente, apropiadamente, la responsabilidad que se les encomienda. Ya no es de que el pueblo reconozca, se someta y obedezca. Ahora es de que la autoridad delegada cumpla, asuma debidamente, apropiadamente su responsabilidad con diligencia, lo que se le está encomendando de parte del Eterno. Si pudiéramos decir una palabra clave para esta jornada, para esta estación, para la lección, sería la palabra responsabilidad. Responsabilidad. Grábese esa palabra. Responsabilidad. Cuando no hay temor reverente a Jehová, hay irresponsabilidad. La responsabilidad es una hija, dijéramos así, del temor de Jehová, de la reverencia debida a nuestro Elohim. Quien no conoce a Jehová, nuestro Elohim, es una persona soberbia, es una persona inconstante, es una persona que habla fácil, una persona que actúa fácil, una persona que no se sabe contener. Por ejemplo, David era una persona que se turbó, por ejemplo, cuando tocó las vestiduras del rey Saúl. No por causa de Saúl, porque usted y yo sabemos que Saúl mismo como persona pudiéramos pensar pues, que era una mala persona, pero el Eterno es quien había designado a Saúl como, es el que había mandado a Samuel que ungiera a Saúl como rey. Entonces, David, David Hamelech, obviamente siendo joven, tenía temor del Eterno y pudo haber asesinado a Saúl, al rey Saúl, pero dijo que él no tocaría al ungido del Eterno. Tuvo temor, se turbó de haber tocado su manto y solamente le cortó una porción de tela. ¿Sí recuerda? ¿Y recuerda qué pasó con aquel que mató a Saúl después? Que le ayudó a suicidarse. El rey David lo juzgó por no haber tenido más bien temor de Jehová y por ayudarlo a matarse. ¿Y qué hizo? Le dio muerte. Ahora, la reverencia aquí se le exige a quienes son autoridades delegadas por el Eterno. Ahora el Eterno empieza a enseñar en esta porción que las autoridades delegadas no están allí para sí mismas. No están allí para sí mismas. Para ejercer una autoridad para sí mismas. Para dirigir la gente a sí mismas. Para amedrentar a los demás y aprovecharse de ellos por causa de su posición o su función, sino todo lo contrario.
Aquí el Eterno comienza a enseñar a los que Él le ha delegado autoridad, que es la responsabilidad que ellos tienen. No es bueno, mis amados, Ajim Behayot, uno mismo tomar autoridad por sí mismo, porque tomar autoridad por sí mismo es hacerse responsable de cosas, aquello en lo cual uno no debe ser responsable todavía. Es mejor que no asumamos una de esas responsabilidades, porque de cierto las responsabilidades asumidas van a ser demandadas, como está escrito. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Una persona piensa que aparecer delante del pueblo del Eterno es una cosa tan fácil. Pero aquí el Eterno nos va a enseñar y nos está enseñando que es una cosa sumamente delicada. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de esta autoridad, en esta autoridad delegada por el Eterno. Vamos allá a Números capítulo 18, verso 1. Jehová dijo a Aarón, mire, hasta aquí casi siempre el Eterno había hablado con Moshe, pero ahora el Eterno estableció la autoridad de Aarón en el capítulo anterior, en Arshafar, en el monte de Shefer, en el monte de la hermosura, cuando la vara de Aarón floreció, ¿recuerda? Entonces, ahora el Eterno, que estableció la autoridad de Aarón, el Eterno le va a hablar a Aarón. Mientras el Eterno no había establecido la autoridad de Aarón, lo que Aarón hablaba, podríamos decir, era cosa de Aarón. Pero el Eterno comienza a hablar a Aarón porque había establecido ya su autoridad delante del pueblo. Con esa vara que reverdeció, floreció y fructificó. Ahora es a Aarón. En esta y en las próximas jornadas, todas alrededor del monte Seir, todas alrededor del mismo asunto, el Eterno le habla a Aarón. Esta es una revelación del Eterno a Aarón. En otras palabras, al sacerdocio. Volvemos al versículo 1. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, mire, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí el Eterno está colocando sobre los hombros de estas personas, a quienes Él les delegó la autoridad, una responsabilidad. Ellos son los que llevan por una parte la iniquidad o el pecado del santuario. El Eterno hace responsables a las autoridades. Ser autoridad significa llevar la responsabilidad. Vamos a hacer un ejemplo, una alegoría. ¿Por qué cuando un equipo de fútbol pierde el partido, expulsan al técnico, al director técnico, si el director técnico no estaba jugando en la cancha? Porque el equipo se movía en la cancha según la dirección del, valga la redundancia, director técnico. Por eso el que pierde el puesto antes que el futbolista o el jugador es el director técnico. Porque el Eterno hace responsable al director técnico, poniéndolo como alegoría, como ejemplo. Así que mis amados Ajín Behayo, quiero que ustedes vean junto conmigo un pasaje aquí en lo que es Jasón, Apocalipsis o Revelación, y luego seguimos después con el estudio de números. Aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, leamos desde el versículo 18, porque ustedes saben, mis amados hermanos, que en estas presentaciones, nuestro amado Mashiach Joshua se presenta a la Keilah, a los responsables, según la condición de la Keilah. Por ejemplo, ¿cuál era la condición de la Keilah en Esmirna?
Recuerde, Esmirna significa amargura o prueba. La Keilah estaba en prueba y va a pasar por tribulaciones. Unos iban a ser echados en la cárcel, etcétera, y sigue describiendo. Entonces, lo que ellos necesitaban en medio de la prueba y con la muerte ahí al lado, era tener la certeza de la recompensa, de la resurrección, la vida eterna. Y por eso, cuando el Mashiach le habla a Esmirna, le dice, ¿quién? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y aquí que vivo. Bendito sea nuestro abacados. Porque eso era lo que necesitaba la Keilah en Esmirna. Por otro lado, ¿cuál era el problema en la Keilah en Éfeso? El problema en la Keilah en Éfeso era que había la posibilidad de que el candelero fuera quitado, la menor. Entonces, ¿cómo se presenta el Mashiach a la Keilah en Éfeso? Le dice, el que tiene los 7 candeleros. En otras palabras, yo soy el dueño de la plenitud de las Kehilot. Yo quiero, o más bien, yo no quiero que en ningún lugar, en ninguna localidad me falte testigo. Que en ningún lugar me falte un candelero. Que en ningún lugar me falte una Keilah, una congregación. Porque eso era lo que estaba pasando con la Keilah en Éfeso. Habían caído de su primer amor. Habían menguado en esa área. Habían menguado en la marcha. Habían abandonado el primer amor y había peligro de perder el candelero. Entonces, ¿cómo se les presenta el Mashiach? Como aquel que tiene los 7 candeleros. Por ejemplo, ¿cuál era el problema en la Keilah en Pérgamo? Era un problema de mezcla, un problema de mixtura, de religión con política. ¿Qué es lo que quiere decir Pérgamo? Muy cansado, muy mezclado. Y ahí estaba Balaam, ahí estaba el nicolaísmo, los nicolaitas, y un montón de cosas mundanas mezclándose en la Keilah. Entonces, ¿cómo se le presenta el Mashiach a la Keilah en Pérgamo y a sus autoridades delegadas? Como aquel que tiene la espada de 2 filos, la espada que separa lo que es del Ruach, de lo que es del alma, de lo que es de la carne. Esa espada aguda de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los huesos, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Así que el Eterno separa lo que es de arriba de lo que es de abajo y lo que es precioso de lo que es vil. Lo que es celestial de lo que es natural y de lo que es meramente carnal, animal, terrenal y diabólico. Esa es la situación que está viviendo la Keilah en Pérgamo. Por eso, el Mashiach se presenta con esas características a Pérgamo. Pero, por ejemplo, a la Keilah en Tiatira. ¿Qué era lo que pasaba en la Keilah en Tiatira? En Tiatira había graves problemas. Había profecías y fornicación mezcladas. Había incluso idolatría, profundidades, bastantes profundidades, pero del Hasatán, no de la bendita Torá. Entonces el Mashiach se presenta nada menos que como dice aquí el verso 18. El Ben Elohim, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Aleluya. Sabemos que el bronce representa juicio. Así que el Mashiach pasó por el juicio para conducirnos a nosotros al juicio de nosotros mismos y del pecado y del Hasatán y del mundo y de la carne. Pero si nosotros no pasamos en unión con el Mashiach por el juicio del ego, vamos a decirlo, el ego del mundo, del pecado, del Hasatán, de la carne, entonces, ¿qué tiene que hacer Mashiach? Tiene que meternos en disciplina. Pero cuando el Eterno va a disciplinar a la Keilah en Tiatira, miren cómo le habla. Verso 19. Yo conozco tus obras y Tohabá
y tu emuná, tu abodá, tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Ese es el lado bueno que el Eterno le reconoce a la Keilah en Tiatira. Pero vamos a ver qué continúa. Había unos pocos fieles. A esos no les ponía carga. Pero el Mashiach, que es el Cohen Hagadol, que se mueve entre los candeleros, descubre que también hay problemas. Y entonces le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Notemos que aquí, este ti es el ángel de la Keilah en Tiatira. Porque ¿a quién va dirigido? ¿Recuerda? Escribe al ángel de la Keilah en Tiatira. Aquí Mashiach no le habla directamente a Jezabel. Aquí le está hablando. ¿A quién le está hablando aquí? No le habla a Jezabel. No le está hablando de fútbol al delantero, o al arquero, o al defensa, o al mediocampo. Aquí le está hablando el director técnico. Mire lo que dice el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer jezabélica, que se dice profetiza, y toleras que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces el Mashiach no le está hablando directamente a Jezabel. El Mashiach no está tratando directamente con Jezabel. ¿Por qué? Porque el Adón colocó personas responsables en la Keilah, que en el nombre del Eterno debían representar el sentir del mismo Eterno. ¿De qué estamos hablando? De una autoridad delegada por el mismo Eterno. Autoridad delegada por el mismo Eterno. Aleluya. Esa es la función de las autoridades delegadas. No representar su propio sentir, no decir su propia opinión, no mezclar sus propios intereses. Deben ser transparentes y representar el sentir del mismo Eterno. Eso es lo que quiere decir ser autoridad delegada. A nadie se le pone autoridad para que lo aplaudan, para que hablen bien de él. No, 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 no. Es para que asuma responsabilidad, la responsabilidad de representar el sentir, de representar fielmente el sentir del Eterno, donde lo ha puesto. Ahora, el Eterno no estaba tolerando esa situación en la Keilah, pero aquí, a esta persona, a quien se le había delegado la responsabilidad, sí la estaba tolerando. Porque a veces, mis amados, Ahim Behayot, no toleramos lo que el Eterno tolera. Somos intolerantes con algunas personas. Y en otras ocasiones toleramos lo que el Eterno no tolera. Si vamos a tener una asamblea, una Keilah, una congregación, donde nosotros toleramos lo que el Eterno no tolera, entonces esa asamblea va a ser nuestra, de manera que podemos ponerle nuestro propio nombre y apellido y nuestra personalidad, pero no va a ser la Keilah de Yehoshua HaMashiach. No, va a ser la Keilah de usted o mía. La Keilah de nuestro amado Mashiach Yehoshua, porque él es la cabeza de la Keilah. La Keilah es su cuerpo. En esa Keilah se hace lo que la cabeza dice. Como aquí la Keilah de Yehoshua, nuestro rabí, nuestra cabeza, nuestro Rosh es Mashiach
Yehoshua. Bendito sea el Eterno. Entonces, en la Keilah de Yehoshua se hace lo que Yehoshua dice. El sentir del Eterno. El sentir de la bendita Torah del Eterno. El sentir del Ruach Kodesh del Eterno. Es lo que debe ser presentado a los congregantes. De parte de los que el Eterno delega una autoridad. Aquellas personas a quienes el Eterno ha puesto en su obra a servir en su Keilah, ya sea como ancianos o como cualquier otro servidor, de manera general, son personas que debemos de saber que no estamos ahí o aquí para representarnos a nosotros mismos, ni para aprovecharnos de la posición que el Eterno nos ha dado. No, mis hermanos, tampoco para exigir pleitesía o economía o cualquier otra cosa de manera personal. No, estamos aquí solamente para representar al Eterno y el sentir del Eterno, para hablar en el nombre del Eterno y llenos del Ruach HaKodesh del Eterno, con sus palabras, para llevar a las personas a Él, amarlo a Él, el único digno de toda gloria, honra, honor y alabanza, al que salva, porque solamente Jehová salva, a través de Mashiach Yehoshua. Así que tenemos que tener su gracia para hablar sazonadamente su palabra. En el caso de Moshe, cuando golpeó 2 veces la roca, la peña, Moshe se enojó y se le fue la mano. Tenía que hablar con la peña y la golpeó. Así que en vez de representar el carácter del Eterno, representó un desliz de su propio temperamento. Entonces el Eterno tenía que hacer la diferencia entre Moshe y él, como el rey del universo. A Moshe se le fue la mano, se le fueron las cucharadas, bueno, los varazos. Ese fue Moshe. ¿Y qué dice el Eterno? Por eso, Moshe, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Dice el Eterno, yo tengo más gracia con ustedes que Moshe. Pero a veces es al contrario. A veces el Eterno dice no. Como el Eterno dijo al rey Saúl, Saúl, vas a aplicar la espada del juicio a los amalecitas. ¿Pero qué hizo? Él los perdonó. Él perdonó lo gordo de las ovejas y perdonó al rey Agag, al rey de los amalecitas. No aplicó la espada como el Eterno le dijo. ¿Y eso qué quiere decir, mis amados Ajim Bejayot? Que el rey Saúl no debía aprovecharse de su posición, sino que debía representar al Eterno. Para eso estaba ahí, no para representarse él mismo, sino para representar la autoridad del Eterno. ¿Y qué le dice el Eterno? Tengo contra ti, así como a las Quejilot en Jasón Apocalipsis, tengo contra ti. Lo mismo encontramos. Tengo contra ti, no dice tengo contra Jezabel. No, 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 no. Le dice, escríbele. No le dice, escribe esta carta a Jezabel. No, esta carta no va dirigida a Jezabel, va dirigida al ángel de la Keilah en Tiatira. Tengo contra ti que toleras. En otras palabras, le está diciendo, no estoy de acuerdo con tu tolerancia. Y a veces, las autoridades que el Eterno delega debe representar la desaprobación del Eterno cuando el Eterno no aprueba. El Eterno no aprueba esta condición y se espera que aquellas personas a quienes el Eterno delegó responsabilidad digan lo que debe ser dicho. A veces un silencio es una falta de autoridad que no es correcta. Debe hablarse porque si no se habla, es como si se estuviese aprobando. Las costumbres hacen leyes, mayormente las malas costumbres.
Y el pueblo se acostumbra a eso y actúa así de manera ilegítima. Pero el Eterno tiene que decir primero al ángel de la Keilah: toleras a esa mujer Jezabel. Pero bueno, él toleraba. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Lo reprende. Tengo contra ti esto. Reconozco lo bueno, reconozco tu trabajo, pero también reconozco lo malo. Ahora, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora, Mashiach actúa directo, porque como sus autoridades no lo representaron, le tocó a él actuar de manera directa, mis amados hermanos. Yo les digo por experiencia que es mejor cuando aceptamos la corrección del Eterno a través de nuestras autoridades delegadas por él, que cuando el Eterno tiene que intervenir directamente, porque a veces se tarda uno en salir del cuadrante, a veces se tarda uno en salir de ese cuadrante. Así que había sido mejor para Jezabel que ese ángel de la Keilah tratara con ella, en vez de que lo hiciera el Eterno. Miren lo que dice el verso 22, pasó en Apocalipsis. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten, si no hacen teshuvá de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las Kehilot sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todas las Kehilot sabrán, porque es que si todo se tolera, la congregación piensa que el Eterno es cualquier cosa, que es manipulable y movible, pero no, no es rey, Dios no puede ser burlado. Pueden pensar que cualquiera puede vivir una vida mundana, un pie aquí y un pie allá, mezclar lo santo con lo profano, la profecía con la fornicación, etcétera, etcétera. Y el Eterno no puede quedarse quieto ni callado, porque Él es Kadosh, 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 3 veces santo es el Eterno, bendito, bendito, bendito sea su nombre. Entonces, el Eterno no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces hay una autoridad, y esa autoridad llevará la iniquidad. Benditos a nuestra abacados. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Por ahora le vamos a poner pausa aquí. Estamos aprendiendo la responsabilidad y la diligencia que debe de poner la autoridad o aquel siervo del Eterno que tiene autoridad delegada por el mismo Eterno. Y bueno, mis amados, dejamos nuestro tema pendiente. Continuamos el próximo viernes. Recuerde, 6:30 AM horario pacífico, por esta su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Ruach, su programa de radio, encontrando al Mesías en la Torah. Quien te ha hablado es tu hermano José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana. Mi deseo es que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que Él te prospere en todas las cosas, tal y como prospere tu alma. Y recuerda, si este tema te es de bendición, compártelo con alguien más para que cada vez seamos más. Y bueno, tenemos una cita el próximo viernes. No te lo pierdas para que continuemos con este tema y sigamos aprendiendo lo que el Eterno nos va a seguir enseñando. Que tengas una excelente tarde. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Hasta pronto.